a la bancada para su intervención. Tiene el uso de la palabra el concejal Manuel Sarmiento. Gracias, señor presidente. Con mis saludos a todas las personas que se encuentran en el recinto, a las funcionarias de la Administración Distrital. Bueno, la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal generó muchas expectativas entre la gente. Ese ha sido de los pocos proyectos que hemos respaldado desde la bancada del Polo Democrático Alternativo de iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa, y entre muchas personas, particularmente el movimiento animalista, pues generó muchas expectativas. Sin embargo, como se ha planteado ya aquí por los colegas tanto del Partido Liberal como del Partido de la U, el balance es bastante negativo, sobre todo, señora directora, en lo que tiene que ver con la contratación, que es a lo que me voy a referir, del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Son muchas y muy graves las irregularidades que en materia de contratación no solamente han encontrado los órganos de control, sino también las veedurías ciudadanas. Veedurías que hacen parte de organizaciones animalistas que se han quejado porque se ha obstaculizado, se le ha puesto muchas barreras a la participación ciudadana, la posibilidad que estas organizaciones participen activamente en el desarrollo de las funciones misionales del instituto, pero también en el control al que tienen derecho de ejercer sobre la ejecución de los recursos del instituto, señora directora. Y comienzo entonces rápidamente para mirar algunos de estos problemas de la contratación, resaltando el trabajo que han hecho estas veedurías ciudadanas, particularmente una, que es la veeduría animal, que ha estado muy pendiente de toda la ejecución de los recursos y de la contratación del instituto, pero en particular hizo una investigación muy importante sobre uno de los contratos al que me voy a referir, que es con una asociación denominada o llamada Arca Ambiental. Usted debe conocer ese caso, que aunque es del año pasado, es un caso que quiero resaltar porque refleja muy bien la forma como ha venido funcionando la contratación desde el instituto. Y también aprovecho resaltar este caso porque demuestra que una de las herramientas más importantes para combatir la corrupción es permitir la participación ciudadana, un principio que tanto desprecia la alcaldía de Enrique Peñalosa. Entonces miremos rápidamente este caso del contrato con Arca Ambiental. Es un contrato del año 2017 por 200 millones de pesos, 207 millones de pesos, que tuvo dos prórrogas sin ningún tipo de justificación. Incluso la Contraloría también sacó un informe al respecto. ¿Para qué era el contrato? ¿Cuál era el objeto del contrato? Fundamentalmente se contrató a esta entidad, a Arca Ambiental, para que hiciera o para que prestara unos servicios con el propósito de cuidar y tener bajo custodia los animales en situación de abandono, perros y gatos en situación de abandono. La veeduría animal comenzó a hacer un seguimiento a la ejecución de este contrato, porque en primer lugar le llamó la atención que uno de los elementos más importantes del contrato, que era el sitio donde esta entidad tenía que tener bajo su custodia a los animales, había cambiado de dirección. Y entonces esto pues fue muy preocupante y les llamó la atención, porque si el objeto del contrato era la custodia de estos animales, uno de sus elementos principales y fundamentales era el sitio donde iban a tener esta custodia, porque el sitio tiene que tener una infraestructura adecuada para hacerlo y de un momento a otro cambia la dirección del sitio. Entonces se pusieron a investigar con todo detalle qué fue lo que sucedió con este contrato y qué había sucedido en ese momento con los animales que tenía que tener bajo su custodia esta asociación. Repito, su nombre es Arca Ambiental. El sitio estaba ubicado en Cota, identificado en Cota, o sea, allá tenían que llegar todos los animales que estaban o que tenían en Bogotá, que habían salvado o recogido en Bogotá desde el instituto. Entonces se fueron hasta el sitio, en Cota, con toda la veeduría, tienen todo el registro fotográfico, fílmico, y llegaron hasta un lote denominado Corrillos, que era donde supuestamente estaban los animales. Llegaron y ¿saben qué encontraron? Alrededor de 7 perros y 2 gatos abandonados, señora directora. Pues ahí está todo el registro fotográfico, usted debe conocer a Liliana y demás, y ahí están también los informes de la Contraloría, a lo que ahora me voy a referir. Llegaron allá y no encontraron a los animales,
y no estaban siendo cuidados por ninguna persona, estaban totalmente abandonados ahí con un poquito de agua y nada más. Entonces le comenzaron a preguntar a los vecinos, oiga, aquí nos dijeron que aquí iban a traer los animales que venían desde Bogotá, que habían sido rescatados en Bogotá. ¿Dónde estarán esos animales? Y los animales les dijeron que estaban en una veterinaria, ya en la parte urbana del municipio. Entonces se fueron hasta la veterinaria, a la dirección que les habían indicado, y ¿saben qué encontraron? Un billar. Un billar. Y entonces les preguntaron también a los vecinos del sitio, oye, ¿y aquí no venían unos animales que venían rescatados de Bogotá? Y les dijeron, pues sí, aquí vinieron algunos hace algún tiempo, pero resulta que esto ahora lo convirtieron en un billar. Entonces le pidieron información a la alcaldía. Le dijeron, bueno, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo acá. Y le dijeron, oiga, señor alcalde, ¿usted sabe algo de una entidad con este nombre que tiene un contrato con el Instituto de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, y ese contrato supuestamente, o dice, los obligaba a traer a los animales rescatados en situación de abandono a unos lotes en Cota? Y les contestó la alcaldía de Cota, ¿y saben qué les dijo? Sí, que ellos en un predio hicieron una visita por unas quejas de unos vecinos que se quejaron porque oían animales sufriendo, y llegaron a ese predio y encontraron 80 perros y más de 10 gatos en condiciones bastante malas y no idóneas para su adecuada custodia. Ese es el contrato que firmó el instituto de que tanto saca pecho el alcalde Peñalosa y la directora del mismo instituto. Pero ¿saben qué es lo peor? Que sabiendo todo esto, el instituto les prorrogó en 2 ocasiones el contrato a un contratista que venía incumpliendo todas sus obligaciones. Bueno, después nos encontramos una denuncia del concejal Torrado, de la bancada de la U. ¿Saben qué encontró? Que la exdirectora del instituto, la doctora Claudia Rodríguez, fue trabajadora de Arca Ambiental durante alrededor de 3 años. O sea, la jefe de este contrato del instituto en ese momento, que contrató a esta entidad que incumplió gravemente sus obligaciones, trabajó para esa entidad. O sea, yo repito, la administración del alcalde Peñalosa es un conflicto de intereses que camina. Por todo lado que camina en la administración de Enrique Peñalosa se encuentra con una mina de conflicto de intereses. Señor director, usted me dice que no, pero ¿cómo no puede haber conflicto de intereses en una funcionaria que contrata a una entidad para la cual trabajó varios años? Es evidente que hay un conflicto de intereses, pero además súmele que hay un incumplimiento grave de las obligaciones. Entonces, como yo sabía que la directora del instituto pues iba a decir que no, y entonces esos son cuentos de la oposición, y entonces están inventando cosas, entonces salí a buscar el informe de la Contraloría. La Contraloría hizo una visita de control fiscal para echarle ojo a este contrato. Y miren lo que encuentra la Contraloría en esa visita de control fiscal. En primer lugar, a mí me llama la atención, no es un contrato de prestación de servicios. El primer cuestionamiento que yo haría es, sí es un contrato que se adecúa a una modalidad de prestación de servicios, porque eso permite una contratación mucho más flexible. Pero como ustedes saben, colegas, para hacer este tipo de contratos, antes la entidad tiene que hacer un estudio de mercado para revisar los valores de los servicios que se van a contratar y hacer una especie, popularmente se conoce como cotizaciones, para tener indicadores de cuánto puede costar eso y establecer unos máximos, unos topes en los valores para esa contratación. Pues bien, el primer hallazgo que hace la Contraloría en este informe que publicó el año pasado es que el valor del contrato que finalmente se firmó con Arca Ambiental, señora directora del instituto, supera en proporciones bien importantes el tope de los valores que fijó el mismo instituto en sus estudios previos. ¿Cómo así que hacen un contrato por un valor superior al valor tope que fijó el instituto cuando hizo los estudios previos para adelantar esa contratación? Eso ya es una irregularidad bastante grande, pero miren cómo se superaron esos topes. Eso es de acuerdo por cada uno de los ítems del contrato, porque el contrato establece varias obligaciones y varios ítems. Pero, por ejemplo, en el principal de los ítems, que es el alojamiento, que es la infraestructura inadecuada que denunció la deuría animal, ese ítem de alojamiento superó en un 40% el valor fijado como tope en los estudios de mercado, en un 40%. Es lo que dice la Contraloría, no lo dice el concejal Manuel Sarmiento, señora directora del instituto. Y en otros ítems del contrato, por ejemplo, en el que tiene que ver con el valor del cuadro hemático,
el valor del contrato superó en un 81%, señor secretario de Salud, en un 81%, el valor tope del mercado fijado en los estudios previos. Entonces, si se van a volar los topes de los estudios que ustedes mismos hacen, ¿para qué hacen esos estudios? Pregunto yo. O sea, si ustedes mismos en los estudios antes de firmar el contrato encontraron que el valor podría ser más barato, menos costoso, ¿por qué entonces firman después un contrato por valores superiores, como lo encontró la Contraloría en este informe de auditoría? Y miren eso, la Contraloría también señala que la entidad que terminaron contratando, o sea, esta entidad denominada Arca Ambiental, en ningún momento certificó la idoneidad de la infraestructura que ofreció como alojamiento para los animales. Lo dice la Contraloría, aquí tengo el informe, si alguno lo quiere consultar, o señora directora del instituto, si alguno lo conoce, yo le puedo entregar, le puedo dejar una copia, ya que veo que está haciendo caras como de sorprendida y de que lo que estoy diciendo no es cierto. Con mucho gusto, ahora que termine mi exposición, le dejo una copia para que usted lo pueda leer con todo detenimiento. Eso es lo que dice la Contraloría, que la entidad que contrataron nunca certificó la idoneidad de la infraestructura que presentó o que ofertó para ganarse ese contrato. Y si ese era el ítem más importante, ¿cómo así que contratan para alojar a los animales a una entidad que no certifica la idoneidad de su infraestructura? Pues por supuesto que es otro de los hallazgos administrativos y disciplinarios que encontró la Contraloría en la visita de control fiscal que hizo para revisar este tema. Miren esto que es muy grave, no se identificaron los animales de manera correcta. El contrato señalaba que cada uno de los animales que entraban bajo la custodia de esta entidad tenían que ser bien identificados, por lo menos con un collar, y la Contraloría dice que no se cumplió con esta obligación. Por eso es que la veeduría animal pregunta, ¿qué pasó con los animales que llegaron allá? Y miren esto que es extremadamente grave, concejal Cinia. Resulta que la infraestructura adecuada tiene pues varios requisitos técnicos, usted lo sabe, señora directora del instituto. Entonces, por ejemplo, los sitios donde están los animales debe garantizarse que los perros bravos estén separados el uno del otro. ¿Saben qué encontró la Contraloría? Mirando la historia clínica de varios de los animales que ingresaron bajo la custodia de esta entidad, que hay muerte de perros por peleas entre ellos. Muerte de perros por peleas entre ellos. Lo dice la Contraloría, señora directora. Repito, ahorita le voy a pasar copia de esto porque dice que no. Pero bueno, si tiene algún problema con lo que estoy afirmando, se puede dirigir a los órganos de control y decirles, oiga, lo que ustedes están diciendo es mentira, yo me limito simplemente aquí a informar lo que aparece en este informe. O sea, como metían a perros en hacinamiento porque la infraestructura no era adecuada, los perros se terminaban matando entre ellos, peleándose. Y entonces salen por publicidad en Twitter y en Facebook y por todos los canales de televisión horario prime. Este es el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Y mire lo que sucede por la irresponsabilidad y las irregularidades en la contratación. Los perros terminan matándose entre ellos porque la infraestructura para su alojamiento y cuidado no es la adecuada. Y además se incumplen otra serie de obligaciones del contrato, por ejemplo en materia de vacunación. Revisó la Contraloría cuántos de los animales que llegaron bajo la custodia de esta entidad fueron vacunados. Lo mínimo que tenían que hacer era que los vacunaran. ¿Saben cuántos animales fueron vacunados, colegas? Según la Contraloría, 0. Ni uno solo de los animales, de los perros y gatos que llegaron a la custodia de esta entidad fueron vacunados con un incumplimiento grave, repito, de sus obligaciones contractuales. Y lo peor es que bajo todas estas circunstancias, pues terminan prorrogándole el contrato en 2 ocasiones, 2 prórrogas a este contrato. No me extraña que la doctora Claudia Rodríguez haya renunciado a la dirección del instituto, no me extraña para nada, porque con todas estas denuncias encima, lo mínimo que tenía que hacer era renunciar a ese cargo. Pero miremos otras cosas que ha encontrado la Contraloría, señora directora. Además de este informe de visita de control fiscal, tiene un informe de auditoría de desempeño y de irregularidad, que también lo tengo acá, es un poco más largo, señora directora, también si quiere le puedo enviar una copia al respecto. Bueno, rápidamente, ¿qué dice este informe? Lo primero que quiero resaltar de este informe es el tema de los gastos de publicidad. Porque ustedes sí se han visto, o sea, bien ineficaces
en el cumplimiento de sus objetos misionales y en el cumplimiento de sus metas, pero bien eficaces a la hora de gastarse la plata, los escasos recursos del instituto en publicidad. ¿Saben qué dice este informe, colegas, de la Contraloría? Resulta que el instituto tiene unos recursos de inversión para unos determinados proyectos, sobre todo en lo que tiene que ver con educar, elevar el nivel de conciencia de las personas en lo que tiene que ver con la protección de los animales. Y la Contraloría en este informe dice que el instituto, su dirección, los funcionarios que dirigen la entidad, cogieron la plata de inversión y se la gastaron en publicidad. Y eso es un gasto de funcionamiento, eso no es un gasto de inversión, dice la misma Contraloría, que cita varias sentencias de la Corte Constitucional al respecto. Esa es una de las graves irregularidades, porque además parte de esos gastos de publicidad es para hacer politiquería, ¿no? Las campañas que aquí hemos denunciado, Enrique Peñalosa, que sin carreta y que hemos hecho lo mejor, que somos los mejores, ¿cierto? Que le deberíamos agradecer por la existencia al alcalde Enrique Peñalosa. Esa plata que debería ser para la inversión, para cumplir con las metas que aquí acaban de decir que no se están cumpliendo, de esos escasos recursos, se las terminan desgastando en la publicidad del instituto. Otra de las irregularidades en la contratación, señora directora del instituto, tiene que ver con la compra de medicamentos. En 2017 firmaron un contrato, es el contrato de compraventa 198 del año 2017, dice la Contraloría. El acta de inicio de este contrato se firmó el 10 de enero del año 2018 y el acta de recibo de los medicamentos se firmó el 23 de enero del año 2018. Sin embargo, la Contraloría hace una pregunta bien interesante. Si el acta de recibo a satisfacción de los medicamentos se firmó el 23 de enero de 2018, ¿por qué el registro del almacén señala que esos medicamentos solamente ingresaron hasta el 13 y el 14 de febrero? O sea, esa acta es falsa, porque cuando uno firma un acta de recibo a satisfacción de un producto que compra, pues está diciendo o está señalando que en ese momento, esa misma fecha, está recibiendo los medicamentos. Pero repito, la acta se firmó el 23 de enero y los medicamentos solo entraron al almacén el 13 y el 14 de febrero. Pero ojo con esto. Uno de los requisitos del contrato es que cada medicamento, su fecha de vencimiento, tenía que ser un año o superior contados a partir de la entrega del medicamento. Por supuesto, como esos no se van a usar de una, sino que se van a tener almacenados durante un tiempo importante y se van a utilizar en la medida en que se vayan recibiendo animales que requieran estos medicamentos, pues debe haber un largo periodo para que los medicamentos no se vayan a vencer. Y por eso la fecha de vencimiento tenía que ser un año contado a partir, o por lo menos un año contado a partir desde que se recibe el medicamento. Pues bien, la Contraloría se fue para el almacén, concejal Nelson Cudis, y comenzó a mirar la fecha de los medicamentos que compraron, la fecha de vencimiento, y encontraron que más de 1000 dosis de distintos tipos de medicamentos, más de 1000 dosis, su fecha de vencimiento no cumplía con ese requisito de estar por encima de un año contado a partir del acta de recibo. Algunos 6 meses, 4 meses, 8 meses, 9 meses. Entonces, ¿por qué reciben medicamentos que no cumplen con ese requisito? Pregunto yo, señora directora del instituto, sería bueno que usted ahora nos aclarara. O que le diga a la Contraloría que no tiene la razón en las afirmaciones que está haciendo, porque además el informe de la Contraloría trae las foticos de los medicamentos con la fecha precisa del vencimiento, o sea que es una prueba reina de lo que está afirmando la Contraloría. Finalmente, ya para terminar, quiero referirme a un problema grave que tiene que ver con la nómina paralela en el Instituto de Bienestar y Protección Animal. Señor presidente, ¿y para registrar concejales? Señora secretaria, sirva a hacer registro de concejales. Con gusto, presidente. Registro del honorable concejal Jeffer Yesid Vega. Muy buenos días, señora secretaria. Un saludo muy especial, señor presidente, a usted, a todos los presentes, a los funcionarios, secretarios, asesores y concejales presentes en esta mañana. Jeffer Vega, Cambio Radical, presente. Buenos días, concejal. Honorable concejal Venus Albeiro Silva Gómez. Buenos días, secretaria. Presidente, buenos días, presente. Buenos días, concejal. Honorable concejal Nelly Patricia Mosquera Murcia. Presente, muy buenos días, señora secretaria, señor presidente, muy buenos días. Buenos días, concejal. Presidente, me permito informar que el honorable concejal Andrés Eduardo Forero Molina, miembro de la comisión, presentó excusa. Continúe, concejal.
Gracias, señor presidente. Bueno, ya como decía, para terminar, un problema muy grave y una irregularidad extremadamente grave en el instituto de la nómina paralela. No solamente es un problema de este instituto, sino de casi todas las entidades del distrito. Yo aquí, por ejemplo, he denunciado como de 21.000 trabajadores de los hospitales públicos, señor secretario de Salud, 17.000 están vinculados de manera ilegal a través de órdenes de prestación de servicios. ¿Y por qué ilegal? Porque no se puede abusar de esa figura de las órdenes de prestación de servicios. No se pueden contratar a personas que realizan funciones misionales y permanentes bajo la modalidad de la orden de prestación de servicios. Todas las personas de una entidad pública que realizan funciones misionales y permanentes tienen que estar vinculadas a la carrera administrativa de esa entidad, ingresan a ella a través de un proceso de meritocracia, a través de un concurso de méritos. Y esto garantiza que mejore la calidad del servicio en cada una de las entidades y sobre todo es una forma o una herramienta para combatir el clientelismo, la politiquería, que es una de las peores formas de corrupción. ¿Qué ha sucedido en el instituto? El informe de la Contraloría del año 2018 señala lo siguiente, que de 211 trabajadores que hay en el instituto, o que la Contraloría registró en el instituto para esa fecha, de 211, solo 31 hacen parte de la planta permanente de personal. O sea, solo el 15% de las personas que trabajan para el instituto, que prestan sus servicios para el instituto, según este informe de la Contraloría, están vinculados a la planta de personal. O sea, tenemos un nivel de tercerización del 85%, cosa que es extremadamente grave. ¿Por qué es grave, señora directora del instituto? En primer lugar, porque es abiertamente ilegal. Porque la inmensa mayoría de sus contratistas están realizando funciones misionales y permanentes y no podrían ser vinculados mediante órdenes de prestación de servicios, sino que deberían ser vinculados mediante concursos de méritos, para que sean los mejores los que lleguen a trabajar con usted y no los que se elijan a dedo de acuerdo con las recomendaciones de algún personaje. Ese es el punto principal de esto. Pero además porque es una forma de violar gravemente los derechos laborales de esas personas. Yo quiero recordar que los contratistas por prestación de servicios no tienen ningún tipo de derecho garantizado. No tienen derecho, tienen que pagar su propia seguridad social, salud y pensiones, no tienen derecho a vacaciones remunerados y además están en un trabajo que es por completo inestable. Trabajan en medio de un ambiente de inestabilidad laboral porque en cualquier momento les pueden terminar sus contratos. Pero además es un problema para la entidad, señora directora. Yo he planteado esto como un principio, como un problema de principios para el mejor funcionamiento del Estado. Es que si nosotros no se formalizan las plantas de personal y se tienen a personas que trabajen durante 4 años en una entidad y después llega otro gobierno y saca a esas personas, pues se pierde esa curva de aprendizaje. Es que para ser un buen funcionario, yo no solamente tengo que tener bien mis conocimientos teóricos sobre determinados asuntos, por ejemplo, los veterinarios del instituto, sino que también debo tener experiencia práctica dentro del mismo instituto. Y si llevan 4 años adquiriendo ese conocimiento mediante esa práctica y a los 4 años llega un nuevo gobierno a sacar a los que ya habían aprendido porque va a contratar a otros amigos, se pierde esa curva de aprendizaje y eso es muy grave para el funcionamiento de todas las entidades del Estado. Y también he señalado que estas órdenes de prestación de servicio pues son una puerta abierta para el clientelismo y la politiquería. Y señora directora, si de pronto, Cristian, porque es que quiero poder ver a la directora para esto. Señora directora, termino con esto. Ariel Ávila, que es un reconocido columnista de la revista Semana, publicó un par de artículos sobre su gestión y sobre lo que se ha hecho en el Instituto de Protección y Bienestar Animal desde su gestión y desde su dirección. Y yo no he oído que usted salga a contestar las graves denuncias que ha hecho Ariel Ávila, ni he visto que usted haya solicitado una rectificación por escrito, porque la información podría ser falsa. Es decir, no he oído ninguna explicación de su parte y yo voy a resumir aquí lo que denuncia Ariel Ávila en ese artículo de Semana para que usted responda por eso, porque es muy grave que un columnista haga una denuncia de estas dimensiones y una funcionaria con un alto cargo en la administración de Enrique Peñalosa no responda absolutamente nada sobre lo que se está diciendo. ¿Qué dice este artículo de Ariel Ávila, colegas?
El resumen es esto, que el instituto se convirtió en una bolsa de empleo que maneja a su antojo la señora directora del instituto, en una bolsa de empleo. Y para demostrarlo verificó cuáles son los antecedentes de varias de las personas que trabajan en el instituto y que fueron nombradas por la doctora Sandoval. Bueno, ¿qué es lo que uno que podría resumir? Que la inmensa mayoría de las personas, un buen número de las personas nombradas por la directora del instituto provienen de su iglesia, de la Misión Carismática Internacional. Y que cuando uno ve la experiencia de las personas que tiene que ser publicada para el nombramiento, muchas de esas personas, su principal experiencia no es en asuntos que tengan que ver con el Instituto de Protección Animal o que sean animalistas reconocidos o demás, sino su principal experiencia, ¿sabe cuál es, presidente Grillo? Haber trabajado en la Misión Carismática Internacional, de la cual hace parte la directora del instituto. Voy a poner algunos de los ejemplos que señala aquí Ariel Ávila. María Jiménez Fajardo, secretaria de la directora. Su mayor experiencia, de toda la experiencia que aportó para ser nombrada, su mayor experiencia relacionada son 4 años trabajando en la Misión Carismática Internacional. Segundo caso, Sonia Álvarez, secretaria del subdirector administrativo del instituto. Su principal experiencia de 10 años que aportó para ser nombrada fue en la Misión Carismática Internacional. Y por último, Luz Adriana Martínez, profesional, también buena parte de su experiencia que aportó para ser nombrada fue en la Misión Carismática Internacional. Esto es bien grave, señora directora del instituto. Yo sí le pido que dé unas explicaciones a las graves denuncias que ha hecho aquí Ariel Ávila al respecto, porque es necesario que un funcionario, cuando es cuestionado de esta manera, pues rinda todas las explicaciones y aclare este tipo de denuncias. Termino entonces, señor presidente, diciendo que no se han cumplido definitivamente con las expectativas, no solamente por lo que se ha mencionado por parte de otros colegas, que no se están cumpliendo las metas que se fijaron para el instituto, sino porque hay graves irregularidades en todo lo que tiene que ver con su contratación. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, concejal. Señora secretaria, sirve.